Bienvenidos a Deliberación, a la sección de arte y cultura. Estamos aquí de regreso con más entrevistas a académicos, escritores, para ir creando un pequeño acervo aquí en el canal. Y bueno, tenemos el gusto de tener aquí a Yisrael Salazar. Yisrael, mucho gusto tenerte aquí. No, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, para los que no conocen a Yisrael Salazar, él estudió la licenciatura de Estudios Latinoamericanos, si no me equivoco, una maestría en Sociología Política. Y bueno, él ha publicado libros, por ejemplo, este que tenemos aquí, La ciudad como texto, dedicado a Carlos Monsiváis, la crónica urbana de Carlos Monsiváis. Tienes otro libro que yo no conocía, que es compilación de ensayistas, ¿cómo se llama? Sí, se llama La conciencia imprescindible, ensayo sobre Carlos Monsiváis. Es una serie de textos de escritores jóvenes sobre la obra de Monsiváis. Perfecto, sí. Y bueno, este premio de La ciudad como texto ganó premio Alfonso Reyes en el 2004, se publicó en el 2006. De hecho, Monsiváis asistió a la presentación de este libro. Y bueno, estaremos platicando un poco sobre el trabajo de Yisrael, un poco más en concreto pues sobre Monsiváis y bueno, varios temas. Y comenzando, Yisrael, es una pregunta que tal vez puede ser tediosa. Estamos hablando de los problemas de algunas entrevistas que se produccionan, pero es interesante a veces conocer en los académicos, los escritores, una perspectiva, cómo entras en la lectura, las letras, o en la crónica, que es es algo particular que tocas mucho, incluso como transgresión, que eso lo vamos a hablar más adelante. Sí, sí. Pues básicamente, digo, yo llego a la escritura a partir de pues el gusto por darle sentido a ciertas experiencias que me parecía difícil de interpretar, y la escritura me daba la posibilidad, por una parte, de la catarsis, de abrirte de alguna manera en un espacio confesional. Yo empiezo escribiendo diarios, ¿no? Y entonces es como el espacio en el cual puedes ir expresando ciertas cosas que no puedes expresar de otro modo. Y también, ya pasando a la crónica, básicamente dándole sentido a la experiencia, porque es mucho lo que queremos hacer con la literatura, ¿no? Poder entender lo que nos está ocurriendo, quiénes somos, hacia dónde vamos. Y la escritura era un mecanismo que a mí me funcionaba, por una parte como un espacio de confesión de las vergüenzas, todo el diario, y por otra parte como de entender qué te estaba pasando y darle un sentido al caos, intentar que tuviera una trascendencia a aquellas experiencias de la vida cotidiana que muchas veces se quedan en la banalidad. Por ejemplo, preguntarse por qué algunos amigos iban en domingo a la iglesia y otros en sábado. Exacto, sí, claro. Claro, toda la cuestión de, por ejemplo, mi formación religiosa, que tenía que ver justo con unos espacios muy restringidos, muy acotados de libertades. Y poco a poco, por ejemplo, la lectura para mí fue el escape, ¿no? Una especie de fuga de esas restricciones, de esa censura moral, ¿no? Entonces, en los libros yo empecé a encontrar historias que yo no podía vivir, entonces era una forma de trasladarme a otras posibles vidas, ¿no? Eran como estas vidas paralelas que uno va encontrando en la literatura y que te sirven para reinventarte. ¿Y cómo te has reinventado a través de Monsiváis? Bueno, con Monsiváis yo lo que encontré en su obra fue, por una parte, esa identificación, ¿no? Porque yo creo en una familia protestante y Monsiváis viene también de ahí, ¿no? Entonces, una experiencia ahí en algún sentido similar, ¿no? Pero respecto a lo demás, lo que encuentro en Monsiváis es una posibilidad de ver el mundo a partir de una perspectiva crítica, y creo que eso es bien importante. Yo básicamente ahí aprendo que se puede vivir escribiendo, vivir leyendo, que son opciones de vida que de alguna manera no te quitan la inteligencia. Creo que eso es bien importante. Es la posibilidad de hacer cosas que te gustan sin necesariamente dejar de ser inteligente. Cierto. Y fíjate, ya yendo un poco al trabajo que has hecho en torno a Monsiváis, sí.
pues llega un momento en la historia de la literatura donde se dice que ya no hay un solo cronista. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ya no se puede haber un solo cronista en la ciudad? ¿Por qué tienen que ser varios cronistas? Y bueno, y encontramos a Monsiváis, que es también un gran cronista, y que lo vemos a pesar de, digamos, tener una estética de los fragmentos, de mostrar fragmentos, son fragmentos truncados que nos hablan de un todo. Sí, sí, sí. Pasan varias cosas. Yo creo que una de las principales es que Monsiváis representaba un tipo de escritor que era bien importante intentar como preservar, ¿no? Después de un pequeño toque del folclore regiomontano a la medianoche, porque de hecho es de noche, pues retomamos ahorita la pregunta que estaba haciéndole a Gisrael acerca de Carlos Monsiváis, acerca de los cronistas, que ya no se puede ver un solo cronista en la Ciudad de México. Y bueno, Gisrael nos estaba diciendo. Sí, yo creo que lo que pasa es que en principio la ciudad se vuelve un caos, un monstruo, una ciudad que creció, que cada 20 años duplica su población. Es una cosa inverosímil, ¿no? Y eso hace muy complejo la posibilidad de cronicar, de dar cuenta de una ciudad así. Cuando Carlos Fuentes, por ejemplo, agarra y escribe La región más transparente, pues da la posibilidad de construir un mapa, ¿no? Este gran mural urbano que es la región más transparente. Pero después de eso es imposible escribir una novela que intente dar un retrato totalizador de esa urbe. Entonces, lo que ocurre es que la ciudad aparece ya en textos fragmentados, en crónicas, en poemas, en cuentos, pero ya en novelas es imposible. Y ahí ves cómo van cambiando los géneros literarios, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden dar cuenta de la ciudad? Y respecto a Monsiváis, pues era alguien que tenía una gran capacidad para construir ese mural, para incluir muchas voces, para dar, para escribir muchos textos y de alguna manera solventar esa dificultad. Pero aún así era muy complejo. Ahora creo que lo que ocurre también es que no hay ni escritores que puedan tener esas capacidades como las de Monsiváis, y tampoco está el interés por mostrar una mirada crítica a la manera en que lo hacía un intelectual de la especie, que ya no hay, básicamente. Y eso me parece bien grave. La literatura ha dejado de tener el papel que antes tenía, como el papel central que tenía en la serie de discursos que conforman lo público. Cada vez tiene un papel más marginal, y eso es algo que nos tenemos que dar cuenta, que las humanidades están en crisis y por lo tanto los escritores cada vez representan pues una cuestión ya sea más de élite o casi más de lujo, ¿no? Así es terrible. Pero que no es eso que pasa, bueno, adelantándome esto de la crónica como transgresión, que pasa que se institucionaliza la cultura y es donde pierde perspectiva, pierde esa periferia, y no sé si por esa razón que sucede todo eso. Sí, porque Monsiváis hace mucho eso. Mucha de su estrategia literaria es ponerle atención a los márgenes, ¿no? Ponerle atención a aquello que estaba invisibilizado en una sociedad, ¿no? Como, qué sé yo, la lucha libre, ciertos escritores que no tenían el reconocimiento necesario, o fenómenos de la cultura popular a los que nadie le prestaba atención, y él le pone atención y entonces los incorpora a lo que ahora entendemos por cultura popular. Antes de que Monsiváis escribiera sobre Frida Kahlo no existía para nadie, y entonces se vuelve un fenómeno fundamental. Yo creo que eso también pasa con su propia obra, ¿no? Se vuelve algo importante para la República de las Letras, para el mundo literario, y entonces se empieza a consagrar su obra. Creo que ese tipo de fenómenos van ocurriendo. Por ejemplo, el muralismo le pasa lo mismo. El muralismo era una expresión cultural, plástica, que tenía que ver con una ideología de izquierda, casi todos pertenecían al Partido Comunista o ciertos otros sectores del pensamiento revolucionario, y poco a poco se vuelve el discurso del Estado. El muralismo termina siendo un fenómeno cultural que legitima a los gobiernos postrevolucionarios. Entonces creo que son como ciclos de ruptura, innovación y después de incorporación al sistema.